Nos acompaña hoy en el Mano a Mano desde la redacción el senador de la Democracia Cristiana por la región de la Araucanía, Francisco Buenchumilla. Senador, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Consuelo? Un gusto saludarla. Lo mismo Encantado. digo, me estoy aquí chocando con este micrófono, no sé por qué, estoy como calculando mal. ¿Qué dice usted? Es que necesita que le suene un poquito el volumen, el retorno al senador, que no te escucha muy bien. Para que me Sí. pueda escuchar un poquito, Claro, un así poquito que más. A ver, le vamos a pedir a Joaquín que le regule entonces al senador Buenchumilla el audio. ¿Ahí está bien? Ahí está Perfecto. Ya. Ahí estamos súper comunicados entonces y comenzamos este mano a mano desde la redacción, como les decía, con el senador de la Democracia Cristiana por la Araucanía, Francisco Buenchumilla. Senador, ¿cómo quedó después de la primaria de hace una semana? Bueno, era un escenario que no esperábamos. Fue un resultado sorprendente, pero contundente al mismo tiempo, y que ha generado un escenario político complejo, por lo menos para nosotros, la democracia cristiana, de tal manera que estamos ahí observando el panorama y tomar una decisión que no signifique una equivocación política en el camino a seguir. Entonces estamos un poquito complicados, diría yo. ¿Y usted ha descrito esto como lo que nos queda es Jara? ¿Podría explicarme un poco a qué se refiere con esos dichos? Bueno, lo que sucede es que se ha producido este hecho histórico, digo yo, de que dentro de la centroizquierda ha tomado la hegemonía una candidata del Partido Comunista con toda la carga que eso tiene a lo largo de la historia de Chile, en el siglo XX, donde el Partido Socialista ha sido el partido eje de Salvador Allende y de la centroizquierda. Y hoy día nos encontramos con Janet, que ganó de una manera inapelable y contundentemente. Entonces, surgen y brotan por todas partes muchos análisis bastante poco racionales, y eso influye en la militancia. Entonces la pregunta es que frente a ese escenario, ¿qué camino debería tomar la democracia cristiana? Porque partiendo de una base de la realidad, que en la última elección parlamentaria sacó un 4,2% de los votos, y por lo tanto están en un punto crítico, donde pudiera aplicársele el artículo 56 de la ley de partidos, que significaría su desaparición. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cómo podemos evitar que el partido desaparezca? Entonces, naturalmente que eso no es sencillo de resolver. Ese es el punto. Y por lo tanto yo he dicho, si alguien tiene alguna fórmula, que la diga, pero yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo con la centroizquierda, con una coalición, con un programa y con un pacto parlamentario. Entonces, no he escuchado otra fórmula, pero pueden surgir otras, y estoy atento a ver si surge alguna. ¿A qué se refiere? Vamos a desarrollar en detalle lo que nos plantea, pero ¿a qué se refiere con que han surgido análisis poco racionales, a su juicio, que influyen en la militancia demócrata cristiana? ¿Cuáles son esos análisis poco racionales respecto de la candidatura de Janet Jara o del Partido Comunista encabezando la coalición de gobierno? Yo creo que ese debate un poco racional no es solo de la democracia cristiana, sino que es un debate en general en el país. Y por eso yo me quedo con el análisis que hace el profesor Carlos Peña, que he leído por ahí sobre ese tema. Sí. Y yo creo que tenemos que racionalizar el debate en términos de lo que significa hoy día el comunismo en el mundo, que yo creo que es una etapa superada en la historia, con la caída de la Unión Soviética, donde se impuso en definitiva la democracia liberal y el capitalismo triunfante en todas partes del mundo. El comunismo no es un tema en Europa ni en otras partes del mundo. Los comunistas que existen hoy día, como China y Vietnam, se transformaron en capitalistas. Entonces la pregunta ¿es ese el comunismo de hace 50, 60 años el tema de hoy en Chile? Entonces yo digo, yo quiero argumentos racionales frente a eso. No quiero pulsiones, no quiero impulsos frente al tema. A eso me refiero con tener un debate racional y que me den argumentos y me convenzan,
de que seguimos viviendo el mundo del año 50 o 60. Si me convencen de eso, bueno, puede ser, pero no he escuchado esos argumentos. Uh-huh. La semana pasada tuve la oportunidad de conversar con Ernesto Otone en la Radio Duna, o antepasada, bueno, da lo mismo, hace un par de días, ¿ya? Sí. Y él, siendo comunista, esto le molestó harto a Lautaro Carmona, con quien estuvimos acá en este mismo espacio un par de días después, porque Otone fue comunista. Entonces dice, no puedo creer que Otone plantee esto, habiendo sido comunista, habiendo estado clandestino, habiendo luchado juntos, pero para Ernesto Otone hay una contradicción entre ser comunista y valorar la democracia liberal como nosotros la entendemos en Occidente. Y dice que el Partido Comunista considera la democracia liberal como un estado a superar, finalmente. La autora Carmona dice que la realidad del Partido Comunista chileno es muy particular y que no es lo mismo el comunismo chileno que otros partidos comunistas, pero que sí están por profundizar la democracia y superar como la democracia representativa del neoliberalismo, dicen ellos. Entonces, llevados los argumentos al extremo, ¿usted cree en la vocación democrática del Partido Comunista en términos de la democracia liberal como la conocemos? ¿Cuál es su posición sobre eso, su mirada? Es que yo creo que la democracia liberal y el sistema capitalista que nace hace poco más de 200 años fue desafiado por el comunismo de la Unión Soviética. Y la Unión Soviética dijo, hay una forma distinta de organizar la sociedad. Pero ese sistema y método fracasó cuando se disolvió la Unión Soviética. Y entonces, claro, el Partido Comunista Chileno sigue pensando que hay una manera distinta de organizar esta sociedad. Y eso es una cosa que alguien puede tenerlo con su libertad y pensar que hay una manera distinta de organizar la sociedad. ¿Por qué no? Si esta forma de organización tiene poco más de 200 años, pues nosotros venimos caminando desde la Revolución Agrícola hace más de 10.000 años, ¿por qué no podría haber una forma distinta? Pero otra cosa es que uno en el plano doctrinario, ideológico y filosófico tenga una postura, y otra cosa que en el manejo del Estado, de la gestión, mediante un programa concordado con otras fuerzas, tenga una visión realista de cómo absorber los problemas del presente, tal como lo están haciendo los comunistas en el gobierno de Gabriel Boric, donde Janet Jara llega a un acuerdo sobre las pensiones, que no tiene nada que ver con sus principios doctrinarios, simplemente, digamos, se reafirma la AFP en un modelo liberal capitalista. Entonces yo pienso que hay que distinguir entre lo que son las posiciones ideológicas y lo que son el ejercicio concreto del poder en un momento determinado, con un programa determinado, tal como fue la nueva mayoría, tal como fue el pacto electoral que el año 13 o 14 suscribió la nueva mayoría con el Partido Comunista. Entonces son, digamos, cuestiones distintas, paralelas, donde corre la política, ¿no? ¿Qué le puede ofrecer la democracia cristiana con su 4% de votos en la última parlamentaria? O estoy revisando acá concejales del año pasado, su 3%, hay que sumarle los independientes, eso sí, que también, sí. Pero bueno, por ahí, ¿verdad? 300 y tantos mil votos al oficialismo, en particular a Janet Jara. Cuando las elecciones son muy estrechas, cualquier cantidad de votos sirve, porque 100, 200, 300 mil votos puede hacer la diferencia. Ahora está encabezando las encuestas en este minuto Janet Jara, no sé qué va a pasar en primera, segunda vuelta. Entonces, cualquier suma de estos votos puede hacer una diferencia importante en el resultado final. Y por último, hay un dicho por ahí que dice que no hay enemigo chico en política. Por lo tanto, hay que tener respeto, aunque sean partidos chicos, algo pueden hacer. Y yo creo que nosotros tenemos territorialmente una gran cantidad de militancia que no ha logrado a lo mejor elegir sus diputados o concejales, pero sigue existiendo. La democracia cristiana es como el Banco del Estado, digamos, está en todas partes, siempre hay gente, entonces eso puede de alguna manera hacer una diferencia, y además le damos un matiz
Es como la caja vecina, dice usted. La caja vecina, estamos ahí, la caja vecina. Entonces eso le puede dar también un matiz distinto a los colores de ese arcoíris, ¿no? Y podemos contribuir con eso también, con una cierta imagen distinta, en la medida, naturalmente, que se converse, se dialogue y lleguemos a un acuerdo. Porque si hay otra fórmula distinta, yo me abro a escuchar esa fórmula distinta. El presidente del partido, esto es algo que tiene que resolver la Junta a partir del 20, usted sabrá bien la fecha, pero 20 y tanto de 26. Este mes. El 26. 26. Entonces, por eso son tan importantes las posiciones que se van exponiendo en estos días hasta que la democracia cristiana tome su posición. El presidente del partido ha planteado desde que se decidió apoyar la candidatura de Carolina Toá, que apoyaban a Toá, pero que no necesariamente, para él, por ningún motivo, iban a ir con el Partido Comunista. ¿Cómo se le podría convencer a él? ¿Bajo qué argumento se le podría convencer al presidente del partido? ¿O bueno, va a tener que renunciar si es que la Junta toma otra posición? Bueno, en esa decisión que se tomó en su momento, estuvimos todos de acuerdo en la directiva, porque hicimos el siguiente razonamiento. Si nosotros participamos en esas primarias, lo cual nos obliga jurídica y políticamente, con los resultados, nos vincula, corremos el riesgo de que efectivamente pueda ganar Janet Jara, dijimos en ese minuto nosotros cuando estábamos analizando el camino a seguir. Y entonces decidimos no participar en esas primarias porque no queríamos quedar amarrados, vuelvo a repetir, ni política ni jurídicamente. Bueno, y tal cual ganó Janet Jara, porque si nosotros hubiéramos participado en esa primaria, hoy día estaríamos obligados a eso, en materia presidencial a lo menos. Y por lo tanto, el camino se estrecharía mucho más. Ya no tendrían, vamos a conversar de los aspectos de contenido, pero respecto de los números no tendrían ninguna manija. Exactamente, no tendríamos ningún margen de acción. Entonces, naturalmente que esa fue una decisión de ese minuto, fue la correcta, creo yo, pero ahora con este resultado se nos presenta otro escenario político que es el que estamos tratando de ver qué camino seguir, digamos, qué dilema tenemos y cómo lo enfrentamos. ¿Cuáles son aquellos aspectos de contenido que para la democracia cristiana son intransables, que tienen que estar presentes, y por otro lado, aquellos aspectos que usted dice, no, esto sabemos que es una postura del PC o sabemos que es una postura del oficialismo, pero no la compartimos? Mira, aquí quiero hacer, permíteme, 30 segundos con una cosa general primero. Claro. Es que yo no sé cuál es la diferencia que tenemos en Chile entre los socialdemócratas, los demócratas cristianos, gran parte de la derecha, porque en todo el mundo hoy día triunfó el capitalismo. En todas partes, en África, en Asia, en todas partes del mundo. ¿Cuál es la alternativa al capitalismo? La socialdemocracia en Europa que ya no es tal como era antes. Entonces, ¿cuál es el camino? Entonces yo digo, ¿y qué nos diferencia? Si todos creemos en la democracia liberal, todos creemos en el rol del Estado, en la economía, todos creemos en una economía de mercado o en una economía social de mercado, en el caso nuestro. Entonces, a veces se hace una falsa discusión, porque hoy día los partidos no tienen una alternativa frente a la economía de mercado. Y ahí está el modelo chino, el modelo de Vietnam. Entonces yo creo que aquí en Chile, digamos, hay matices respecto de la regulación o no del Estado, de insistir en políticas sectoriales concretas, pero en la línea gruesa. Hoy día es un país interconectado con el mundo, en una economía globalizada, en una economía financiera que está en todas partes del mundo. Entonces, son matices respecto del mismo punto, y yo creo que también lo que influye son los factores culturales. En el caso mío, por ejemplo, lo que existen son factores culturales como el clasismo, el racismo, la prepotencia, las desigualdades, el miramiento en menos, en pensar que el mundo se está compuesto por jefes y por subordinados. Esas son las diferencias con la derecha que tengo yo, digamos. Pero yo soy partidario de la economía social de mercado, de la integración de la economía chilena con el mundo, del intercambio con este mundo que cambió, que es distinto al mundo que vivimos en la década de los 60 con Frei Montalva, un mundo que está pensando en el futuro, etcétera.
Y si eso es así, ¿por qué usted, por ejemplo, es demócrata cristiano y no es de otro partido? Porque yo tengo primero una formación ideológica y doctrinaria basada en el cristianismo. Pues yo creo que Jesucristo fue el primer gran revolucionario en la vida de este mundo cuando dijo que todos los seres humanos somos iguales. En esos tiempos en que había esclavitud y había esclavitud hasta el siglo XIX, donde Estados Unidos tuvo que terminar con la esclavitud mediante una guerra, y donde las potencias occidentales hicieron el capitalismo a costilla del colonialismo y de la esclavitud. Entonces yo creo en la dignidad de los seres humanos, en la igualdad de los seres humanos. Yo creo que desde mi punto de vista cristiano yo me juego por los débiles y no por los poderosos. Bueno, esa es mi formación y así me formé, y por eso yo tengo una visión cristiana de la vida y por eso estoy en esto, pero esas son mis coordenadas, digamos, ¿no? Entonces, ¿usted siente que no hay mayores diferencias entre si la democracia cristiana se uniera con los partidos del oficialismo en una plataforma común? Es que, por ejemplo, yo digo la economía. ¿Quién se opone a la propiedad privada y quién se opone a la iniciativa privada? Al establecimiento de empresas, al comercio internacional, a las exportaciones, las importaciones, la regulación, el código del trabajo. Son matices en cuanto a tener un sistema justo que trate bien a la gente que invierte y que trate bien a los trabajadores, que haya una asimetría concreta en ese tipo de materia. Pero en general, digamos, sobre eso no hay grandes discrepancias. Entonces los programas, en definitiva, van a estar en torno a ese mundo. Estamos por perfeccionar también en las instituciones y la democracia liberal. Bueno, entonces yo creo que no hay grandes diferencias. Las grandes diferencias están con lo que plantea, por ejemplo, los extremos de la derecha. Cuando uno escucha a Kaiser o a Kass, claro que tenemos diferencias, digamos. Cuando cuando todos los candidatos estaban participando en las primarias, cada uno tenía un programa de gobierno. Me imagino que usted habrá mirado los programas, habrá visto el de la candidata Jara, que ahora hay que reformular todo entre todos, pero ya planteaba algunos aspectos que fueron criticados desde otros partidos. Este mismo fin de semana el presidente del PPD decía que ese era un mal texto, digamos. Bueno, yo le vi cuando ella planteaba en economía fortalecer la demanda interna. Bueno, yo creo que eso fue posible en los tiempos de los gobiernos radicales en adelante, cuando se crea la Corfo y hay un proyecto de sustitución de importaciones, pero era un mundo distinto. Hoy día, cuando tenemos un mundo interconectado, globalizado y una economía integrada con un gran gigante que produce todo tipo de cosas como es China, del cual todos dependemos, qué sé yo, es muy difícil pensar de que una economía simplemente se va a potenciar mediante simplemente la economía interna, ¿te fijas tú? Entonces, claro, ahí hay una diferencia, pero conversando con un programa que concordemos, tendremos que compatibilizar el impulso a la economía interna mediante tener mejores salarios, con la posibilidad de tener también más inversión y mayor interconexión con otros grandes gigantes de la economía como es India y otras partes del mundo. Entonces yo creo que eso es cuestión de conversarlo, verlo y concordar un mínimo común denominador donde uno deje al lado sus convicciones ideológicas y diga qué programa concreto voy a tener yo en estos 4 años. Usted, Consuelo, como está en Europa, bueno, sabe que la democracia cristiana alemana llegó a un acuerdo con el SPD en Alemania en enero y febrero y firmaron un contrato de 140 páginas donde dijeron, mire, vamos a tener una coalición, hemos sido adversarios. Siendo un partido de derecha en Alemania. En Alemania, claro, una realidad distinta, pero llegaron a un acuerdo con el SPD. Digo que llegó a un acuerdo con los socialistas. Con los socialdemócratas, claro, con el SPD, 140 páginas, y dijeron, en estos 4 años vamos a hacer esto y esto. ¿Por qué no podemos hacer en Chile algo parecido? ¿Qué pasaría con otras candidaturas que no están dentro del oficialismo y con las cuales el presidente del partido ha dicho que quizás podría haber afinidad? En el caso de Jaromir Nichols, por ejemplo, que pudiese juntar las firmas que plantea, o alguien de la propia democracia cristiana. Mire, en esa materia yo tengo yo conozco personalmente a Harold, también al Meo, y no tengo reproche en términos personales.
Pero desde el punto de vista institucional ellos no tienen partido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un pacto parlamentario con candidatos presidenciales que aparte de su persona no tienen ninguna institucionalidad partidaria? Entonces, claro, vamos con Harold Mingo, pero ¿qué pacto parlamentario tenemos? Entonces estamos destinados en ese caso, digamos, también a una apuesta que puede ser muy peligrosa. Ese es el tema. Y lo mismo pasa si nosotros levantáramos un candidato propio. Ya lo tuvimos y lamentablemente no logró prender. A lo mejor en esta nueva etapa podría prender en algo, pero el camino propio nos lleva a una apuesta demasiado riesgosa en términos de desaparecer si es que no cumplimos con los umbrales que establece la actual ley. ¿Y qué espacio, de qué tamaño tendría que ser el espacio que ocupara la democracia cristiana, por ejemplo, en una lista parlamentaria única? Porque son hartos partidos y todos tienen sus aspiraciones. Cuesta una lista única porque somos demasiados partidos. Una lista única, claro. Mire, con tanta gente. Yo no me cierro a tener 2 listas. Es probable. De hecho, yo entiendo que la Federación Regionalista Verde, Jaime Mulé, desea ir separadamente en una lista distinta. Yo a esa posibilidad no me cierro, en la medida que nosotros tengamos los cupos necesarios para sostener un umbral mínimo de un 5% y un umbral mínimo de unos 8 diputados que nos puedan colocar en un ambiente de resurgimiento. Pero eso en la práctica, bueno, no, es que estaba pensando que en la práctica es más o menos parecido, porque implica que en ciertos lugares estratégicos la otra lista o se omita o sea más un poco menos fuerte. No, la por decirlo de posibilidad, alguna manera. La posibilidad de que existan 2 listas es difícil, porque probablemente toda la centroizquierda se va a aglutinar con la candidatura de Janet Jara. Pero claro, digo en concreto que la Federación Regionalista Verde está como viendo la posibilidad simplemente de levantar lista por su cuenta, y una posibilidad podría ser de que ellos quisieran ir con la democracia cristiana. La pregunta es si ambos partidos, que uno saca el 3-4% ambos, con un 6-7% te da para decir que con eso vas a ser competitivo en materia de diputados. Esa es la pregunta. El camino intermedio, o sea, y ese camino como de 2 listas, pero apoyando a la candidata o apoyar a la candidata significa que van en una lista. Una lista probablemente significa apoyar a la candidata. 2 listas podría ser sin llevar candidato presidencial, con una cierta libertad de acción. Pero esto Perfecto. Estoy haciendo yo... Va a poder sacarse una foto. Está planteando su posición, digamos, su mirada. No, lo doy como una hipótesis, ¿no? Que yo digo como una hipótesis de trabajo nomás, pero habría que analizarla, porque si el problema es Jara en el Partido Demócrata Cristiano, si el problema es apoyar a una candidata de esa naturaleza, a lo mejor la salida es la que propone la Federación Regionalista Verde, hagamos una lista en común los dos y no llevamos candidato presidencial simplemente, y vamos por ese lado. Entonces la DC, hace una apuesta, y yo no sé si es una apuesta correcta, demasiado riesgosa a mi juicio, y ese es el problema político, porque si tú haces esa apuesta y después terminas con 2 diputados y con un 2%, claro, hiciste mal los cálculos y te fue mal, digamos. Ese es el problema. Y ahí, ¿cómo tercia el asunto de la suspensión de la militancia de la candidata Janet Jara, que ella, al menos por el momento, dice que no está arriba de la mesa? Yo creo que lo importante en la candidata es concordar un programa en virtud del cual se muestren las cartas de lo que se piensa hacer. Si estamos de acuerdo en un programa, se deja de lado las miradas ideológicas previas y tú concuerdas una gestión concreta, diciendo, mira, en economía vamos a hacer esto, en seguridad vamos a hacer esto, en el sistema político vamos a hacer este otro, en salud, en educación, en migraciones, en fin, puedes concordar un plan concreto de acción. Yo creo que esa es la salida, realista en política, ¿no? Uh-huh. El asunto de si tiene el carné al día o no tiene el carné al día, por decirlo de alguna forma, ¿le importa al militante de la DC como de poder que disminuya, si es que existe alguna reticencia al hecho de apoyar a alguien del PC? Podría ser, tal vez hay personas que tienen esos sentimientos, pero yo creo que en términos concretos
la voluntad política de un presidente se manifiesta en el programa de acción que va a llevar y en los partidos que lo van a acompañar, de tal manera que la gestión sea responsabilidad de una coalición y no sea simplemente una persona que toma el poder y hace lo que quiere, sino que está comprometida con su coalición, con el programa y con la institucionalidad que nos rige como país. Además, estaba pensando en comparación con hace 4 años atrás, es sorprendente cómo han cambiado las posiciones en los partidos que inicialmente eran los estructurantes del gobierno, antes que se sumaran los socialistas, porque el Frente Amplio no tenía ningún interés en que la democracia cristiana, ni siquiera el PPD, y más o menos el PS nomás al comienzo, de que la democracia cristiana fuera parte del conglomerado de gobierno. Y ahora es muy distinto. Ahora el Partido Comunista los llama a sumarse. Digamos, están todos tratando desde el oficialismo de que se instale esto de la lista única, ¿o me equivoco? Mire, yo tengo una mirada respecto de esto del Frente Amplio, que efectivamente es así. Ellos llegaron, digamos, con una cierta arrogancia. Pero si la gente cambia, yo digo, ¿eso es un demérito o es una buena cosa humana, digamos? Yo digo, ¿por qué los seres humanos no podemos aceptar nuestros errores? Decir, mira, nos equivocamos, hemos escuchado, hemos visto la realidad y estamos corrigiendo. Yo creo que eso habla bien de la gente. Yo creo que aquella persona que piensa que jamás se equivoca o que él tiene la verdad y los demás están todos equivocados, yo creo que eso no va con la tolerancia y con la humildad que tenemos que tener cuando subimos cargo de responsabilidad. Yo creo que el presidente y su gente y sus coaliciones siempre deben estar atentos a si se equivocaron o no y a tratar de corregir. Entonces yo creo que si el Frente Amplio corrigió eso, bienvenido sea eso, digamos. Y eso le hace bien a la política, digamos, de no estar en trinchera, porque yo no soy de la derecha, pero estoy llano a aceptar las ideas y los argumentos de la derecha. Es lo que yo he hecho toda mi vida, lo hice en el Senado, en todas las comisiones en que yo he estado. He trabajado en la Comisión de Constitución, en Seguridad, hoy día estoy en Defensa. Estuve en la Comisión de Paz y Entendimiento, trabajamos con Alfredo Moreno, con distintas miradas. Y uno escucha y cede y tolera, porque de eso se trata, digamos, la convivencia, pero no decir, esta es mi verdad y yo de aquí no me muevo. Entonces yo soy bastante, digamos, indulgente con la gente arrepentida. Senador, en todo caso, lo que defina la Junta, ¿usted lo va a acatar? ¿Lo que se opte ahí dentro de la DC? Bueno, la Junta es la institucionalidad que tiene la democracia cristiana y naturalmente que yo voy a acatar lo que diga la Junta. Independientemente de qué decisión voy a tomar yo, si voy a la reelección o no voy. Esa era mi otra pregunta, claro. Sí, yo ya no tengo ansiedades en la vida porque he estado en todas partes y por lo tanto vino con tranquilidad estos procesos. Si yo tengo que estar para colaborar con la ADC, lo voy a estar. Y si yo siento que ya he cumplido mi tarea, voy a estar con toda tranquilidad buscando una playa donde pasar, digamos, mi vida más tranquilo. Le deseo suerte en eso. Ahora, eso también, senador Buenchumilla, es un argumento de bastante peso, porque lo que está diciendo, usted no puede ir para afuera por los antidíscolos, o sea, ya está fuera de plazo para ir como independiente. Entonces, como no sé si la democracia cristiana se puede dar el, entre comillas, lujo de perder la senaturía que usted ocupa, y no es seguro que otra persona pudiese ganar ahí. Sí, es difícil, hay que ponderar todas esas cosas, pero por eso le digo, yo miro con tranquilidad porque le quiero decir algo, no lo he dicho otras veces, pero ahora quiero decírselo, pero para alguien que se llama Buenchumilla no es fácil esta vida, y no es fácil haber sido diputado, haber sido alcalde, intendente, ministro, subsecretario, senador. ¿Qué más le puedo pedir en la vida? Pero yo estoy siempre jugando de visita, digamos, no estoy jugando de local en todas partes. Entonces no es fácil la vida para mí, pero que con lo que he logrado,
creo que hemos cumplido. Entonces, puedo mirar la vida con tranquilidad. ¿Aún lo siente así? ¿Por su ascendencia mapuche? Así lo siento. Sí, yo siento que esta es una sociedad muy racista, francamente, en todos los niveles. Pero no estoy llorando porque yo no lloro. Entiendo que la política es sin llorar y además no puedo negarme que me ha ido bien y por lo tanto he hecho mis puntos y he dado mis puntos de vista en todas partes y he cumplido con mis tareas. No estoy llorando, pero estoy constatando una realidad. ¿Y en qué usted lo constata con respecto a sí mismo todavía, el racismo en nuestro país? Sí, yo creo que sí, claro. Yo soy un senador, un político bastante invisibilizado, digamos, en general. No porque yo lo quiera, sino porque es así en la vida nomás, pues, pero no me quejo porque esta es la sociedad que tenemos y por lo tanto yo siempre trato de cumplir mis responsabilidades bien y así lo hemos hecho en los distintos cargos difíciles que yo he tenido, como por ejemplo ser intendente de la Araucanía o participar en la Comisión de Paz y Entendimiento. Son cuestiones no sencillas. Por lo tanto, no me estoy quejando, pero estoy constatando que todavía tenemos esos ripios de esta sociedad. Quedé con dos preguntas que no tienen relación con esto que me acaba de plantear, pero uno respecto de la Comisión de la Paz y el Entendimiento. ¿Con qué sabor está? Sabemos lo que pasó con los resultados finales, que no fue unánime, que hubo un consejero que no quiso suscribir, lo que pasó con el Partido Republicano, con la senadora, en fin. Se va a echar a andar o ya se echó a andar, no estoy segura, la consulta indígena, pero ¿con qué sensación está respecto de esta temática, sobre todo en un año electoral? Estoy con un signo de interrogación. Para serle franco, yo soy una persona optimista, porque usted sabe que Huenchumilla significa hombre de oro. No lo sabía, sí. Hombre de oro. Entonces yo tengo energías positivas y todo lo que yo toco le va bien, digamos. Es como Rey Midas, pero en Mapudungún. Claro, en la vida yo toco a la gente le va bien, digamos, porque mis vibras son positivas. Pero tengo una interrogante respecto de eso, porque creo que va a depender mucho de la capacidad política que tengan los dirigentes indígenas, los dirigentes mapuche, y los dirigentes de las sociedades regionales de la Araucanía fundamentalmente, llámese agricultores y otros, para entender de que esta es una posibilidad de salida que nos permita avanzar. Si eso va a lograrse, ¿y cómo va a jugar esto el resultado presidencial de noviembre y diciembre? Claro. Eso es una incógnita que me hace tener este signo de interrogación. Por supuesto, si gana el candidato Kast. Si gana cualquiera, yo no sé cómo va a seguir esto, digamos, porque esto es una cosa muy compleja y muy difícil, pasando la consulta que va a partir el próximo mes. Parte el próximo mes. Sí, ya se dictó el decreto, pero parte el próximo mes. Y no sé cómo se van a mover los actores ahí, los actores en el Parlamento, porque esto requiere muchas leyes. Entonces, por eso digo que ha sido un trabajo hecho a conciencia, pero tengo un signo de interrogación respecto de cómo viene la mano en el camino próximo en el escenario político que vamos a vivir. Y finalmente, ¿quién está empujando esos contenidos? Los contenidos del acuerdo, que lo está llevando para que pueda llegar a buen puerto también en la etapa que sigue. Así es. Mencionó la Comisión de Defensa y me hizo pensar inmediatamente en una noticia de la contingencia, lo que conocimos este fin de semana, respecto de el personal de la FACH, ¿verdad? Que está detenido por haber subido o intentado subir sustancias que no tenemos claridad cuáles son, se dice ilícitas, no sé, son drogas, no sé lo que son, y llevarlas a Santiago desde Iquique, y esto se suma a lo de los militares, los suboficiales que conocimos hace 2 o 3 semanas atrás. ¿Cómo lo ve usted con su expertise también en la materia, en defensa, y cuánto tenemos que preocuparnos de si ya conocemos 2 casos en tan poco tiempo
que el narco esté permeando en nuestras Fuerzas Armadas? Nosotros en la Comisión de Defensa estamos preocupados por esto, porque tratamos temas de defensa y de seguridad al mismo tiempo, y estamos, por ejemplo, terminando el proyecto sobre reglas del uso de la fuerza, el proyecto de infraestructura crítica, y ahora vamos a ir a comisión mixta en el proyecto de ley sobre servicios de inteligencia. Entonces vemos cómo el crimen organizado y el narcotráfico avanza, tratando de meterse y de comerse algunas instituciones por la base y en distintos aspectos de nuestra sociedad. Y la pregunta es cómo es posible que logren penetrar a instituciones de la defensa nacional, donde se supone que hay una formación fuerte, una ética profesional, Claro. y hay además organismos de contrainteligencia para anticiparse y precaver posibles intromisiones perniciosas en esas instituciones. Entonces, bueno, ¿qué está pasando ahí? Es una cosa que probablemente vamos a conversar con el alto mando y con la ministra de Defensa para tratar de ver qué es lo que está sucediendo y qué medidas se van a tomar ahí. Nosotros pensamos que una de las cuestiones centrales que falta en Chile es tener un buen servicio de inteligencia y de contrainteligencia que nos permitan anticiparnos a estos hechos no solo criminales, sino que anticiparnos los posibles escenarios que significa el crimen transnacional, los mercados ilegales, todo lo que está sucediendo. Carecemos, a mi juicio, de un servicio de inteligencia moderno, al estilo que hay en Europa, para poder, digamos, precavernos mucho más de estos fenómenos que tan mal le hacen a la sociedad. Entonces es una luz amarilla de todas maneras que se prende. Senador Francisco Buenchumilla, le agradezco muchísimo que haya estado hoy día en el Mano a Mano desde la redacción. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Muchas gracias, muy amable. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima.